Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar acá y por compartir conmigo este tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy iniciamos la serie sobre Tito 2, del 3 al 5. Estos consejos que Pablo le dice a Tito que trabaje con las mujeres ancianas de su iglesia para que ellas sean maestras de otras mujeres nuevas. En el video pasado yo comentaba como una pequeña introducción sobre el contexto de Creta, que era donde se ubica históricamente este pasaje. Y decíamos que sus mismos profetas hablaban mal y hablaban de que las personas en Creta tenían costumbres de ser ociosos, de ser borrachos, los llamaban dados al vino, de andar de casa en casa, de calumniar, de ser perezosos. Y bueno, las mujeres conversamos de que no estaban exentas de esto. También las mujeres tenían estas costumbres. Entonces, vemos que estas nuevas mujeres vienen a la fe, son incorporadas al pueblo de Dios, pero tienen malas costumbres porque no han cambiado su manera de pensar. Ellas tienen que aprender ahora cómo conducirse, ahora que son creyentes en Cristo, cómo adoptar nuevos hábitos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de actuar. Y bueno, todo este pasaje muy enriquecedor de Tito 2, del 3 al 5, nos habla de cosas que tienen que ver con nuestro corazón. Y es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Específicamente, inicia diciéndoles a las mujeres que ellas tienen que ser reverentes en su porte. Eso lo leemos en la primera parte del versículo 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Quizás nos quedamos pensando qué tiene que ver el porte. Hoy por hoy el porte es otra cosa y dependiendo del país donde estemos ubicados cada uno de nosotros, el porte va a ser algo diferente. Puede ser que tenga algo que ver solamente con la vestimenta, puede ser que tenga que ver con la forma en que una persona se conduce o quizás otras cosas que ni siquiera nos imaginamos. Bueno, ya para entrar a la palabra de Dios, podemos ver que el porte es algo interno. Y para esto vamos a leer Lucas 6, 45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que tiene que ver el porte, es la conducta que vamos a reflejar por medio de nuestras acciones que van a ser expuestas por las intenciones más profundas de nuestro corazón. Es muy interesante que cuando yo leía este pasaje en otras versiones decía que el porte tiene que ver con vivir de una manera que se honre a Dios. Entonces ya nos empieza a dar un poquito. Vamos poco a poco hilando el concepto para poder tener claro qué es lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra a nosotras. Vivir de una manera que se honre a Dios. Yo busqué en comentarios bíblicos y en diccionarios bíblicos. La palabra que se usa en el griego es la palabra timé. Y dice que tiene que ver con el honor, respeto y estima que se tiene por una persona. En este caso estamos hablando por Dios. Dice, por ser honroso, majestuoso y honorable. Alguien de peso real. Tenía que ver también con los nobles y con los reyes en la antigüedad, esta palabra, timé. Alguien de peso real por la posición y el mérito que tenía. En este caso nos estamos refiriendo a Dios. Y bueno, es muy interesante leer, por ejemplo, el teólogo en el comentario de Word,
que dice, la palabra reverente tenía que ver con el comportamiento digno del sacerdocio. Podemos ubicarnos con temor y con reverencia, con respeto, todo ese montón de sinónimos que podemos imaginarnos sobre la actitud que tenían en este caso los sacerdotes hacia Dios, ¿verdad? Y podemos leerlo en el Antiguo Testamento, cómo era esa actitud. Pues asimismo debe ser la actitud reverente y la conducta que se nos está diciendo a nosotros que debemos tener. Timé, que se honre con esta actitud a Dios. Y bueno, para entrar un poquito en la palabra de Dios, quiero irme a Corintios 6:20. En el 6:20 dice, vamos a destacar dos cosas importantes en cuanto a la conducta nuestra. Leemos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy interesante, yo destaco dos cosas. Le está haciendo referencia a la parte que se ve, a la parte material, digámoslo así, y a la parte que no se ve, que es la parte inmaterial, que es como estamos perfectamente conformados nosotros, por una parte material y una parte inmaterial. Así fue como Dios nos creó. Y bueno, la parte material, el cuerpo, y la parte inmaterial podemos hablar de lo que es el espíritu, de lo que es el alma de la persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que todo esto nos va a ayudar a glorificar a Dios en ambas partes. Tenemos que glorificar a Dios tanto en la parte material como en la parte inmaterial. Sí, así mismo como se escucha. Y bueno, podemos hablar, ya vamos a hablar un poquito de ambas, tanto de las cosas que se ven como de las cosas que no se ven. Pero quiero que leamos ahora 1 Corintios 10:31. También hace referencia, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Muy interesante, o sea que todo lo que involucra nuestra vida, absolutamente todo, tiene que ver con Dios y tiene que ver en nuestra actitud con esa reverencia, con ese agradecimiento, con ese temor. Es como debemos presentarnos a Dios en todo lo que hagamos. Y todo implica todo. Nuestro trabajo, cuando servimos dentro del hogar, fuera del hogar, cuando estamos en nuestro tiempo de esparcimiento y diversión, cualquier cosa que hagamos, cuando comemos, cuando vestimos, dice, lo que hablamos, absolutamente todo lo que concierne al ser humano, tiene que ver con Dios. Nos están diciendo, háganlo con reverencia, como el comportamiento digno del sacerdocio. Y muy interesante porque leemos también en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y bueno, todavía vamos hilando más. Dice, no solo que tenemos que tener una actitud de respeto, como la actitud del sacerdote, sino que nosotras mismas o nosotros mismos tenemos que presentarnos, dice, con nuestros propios cuerpos como sacrificio agradable. O sea que no solamente vamos a presentarnos como sacerdotes, sino que nosotros mismos vamos a hacer el sacrificio.
como fue Cristo. Notan ahí la identificación con Cristo. Es más allá de lo que nos podemos imaginar. Increíble. Nosotros como sacrificio agradable. Bueno, esto nos da una responsabilidad increíble, o sea, nos da la perspectiva de quiénes somos para Dios y de cómo tenemos que presentarnos ante Él. Y todo tiene que ver, como vamos a ver en este momento, con nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazoncito, sea que lo quieran pensar acá o acá, nuestro corazón tiene que ver con, es el centro de control nuestro. El corazón tiene que ver no solo con los sentimientos. La gente piensa, es los sentimientos, ¿cómo me siento? No, va más allá, es algo mucho más profundo que eso. El corazón tiene que ver con nuestro centro de control de nuestra vida, nuestro centro de control total, lo que nos maneja, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, principalmente nuestra voluntad. Todo tiene que ver con el corazón. Por eso es que el Señor nos manda a transformar nuestra manera de pensar para luego actuar de una manera honrosa para el Señor. Precioso. Y bueno, con esto del corazón tenemos que tener mucho cuidado porque Jeremías 17:9 nos dice que nuestro corazón es engañoso. ¿Cuántos se han sentido engañados por su corazoncito? Pues sí, nos engaña mucho. Y nos hace hacer y decir cosas que ya cuando lo reflexionamos decimos, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y bueno, Proverbios 11:16 también dice algo muy bonito. Dice, la mujer agraciada tendrá honra.